Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego, y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: Veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos, y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado, y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole: Vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Hoy San Marcos nos narra cómo Jesús sanó a un ciego en la pequeña aldea de Betsaida. Recordemos que en el pasaje previo, Jesús reprendió a sus discípulos por su ceguera espiritual. Él les reprendió por su incapacidad de ver la realidad ante sus ojos. Jesús les dijo: tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Y concluyó diciendo: ¿todavía no entienden? Podríamos entonces pensar que San Marcos situó estratégicamente este milagro aquí, para hablar también de nuestra ceguera espiritual. Los discípulos de Jesús al principio eran como aquel ciego. No veían nada. Sin embargo, con el pasar del tiempo sus ojos se fueron abriendo poco a poco hasta contemplar la gloria de Dios. Muchos piensan que la conversión es algo que sucede de manera instantánea y para siempre. Y esto no es así. La conversión es un proceso que se inicia cuando uno se encuentra con Jesús y que va progresando en la medida que caminamos y permanecemos en Él. Esta curación de Jesús nos ilustra muy bien qué es el proceso de conversión. Cuando estamos lejos de Jesús, somos como el ciego. No somos capaces de ver la realidad y dependemos de todos para caminar, y estando ciegos, tropezamos y hasta hacemos tropezar a los demás. Y a veces, aún viendo, como aquel ciego, vemos mal, tenemos una visión distorsionada. Es Jesús quien, llevándonos de la mano, nos irá abriendo los ojos poco a poco a nosotros también. Jesús se encuentra en la pequeña aldea de Betsaida. En esta ocasión es un grupo de amigos quienes se acercan y le traen a Jesús un hombre que es ciego. La historia no nos dice si él era ciego de nacimiento o si perdió la vista debido a alguna enfermedad o a algún accidente. Sin embargo, deducimos por los detalles que nos ofrece San Marcos que debió de haber podido ver antes, porque cuando su vista fue parcialmente restaurada dijo que miraba a la gente como si fueran árboles que caminan. Si él nunca había visto antes, entonces él no podría saber la diferencia, ni podría decir que miraba a las personas como si fueran árboles. Nuevamente constatamos y somos testigos de la gran misericordia de Jesús. El Señor Jesús cura. Él es el Mesías anunciado por los profetas, aquel que habría de venir a devolver la vista a los ciegos. Jesús está dispuesto, aún hoy, a curarnos a nosotros también de nuestras cegueras, a enderezar y a corregir nuestro camino, como lo hizo con aquel sordomudo cuyo pasaje meditamos el viernes anterior. Y una vez más,
contemplamos cómo Jesús trató a este hombre con gran consideración y gran compasión. Jesús es muy sensible al dolor, al sufrimiento, a todo aquello que afecta al ser humano, y está dispuesto a intervenir para cambiarlo. El Señor es bueno y compasivo, es misericordioso, le conmueven nuestras carencias y limitaciones. Por eso Él lo toma de la mano y lo lleva lejos de las multitudes, donde ya no sea un espectáculo para aquellos que les gusta curiosear. Jesús ama y respeta a aquel hombre. Él no va a hacer de él un espectáculo. Jesús no busca para sí el prestigio, la admiración, el sensacionalismo ni la fama. Jesús solo quiere aliviar el dolor, la pena y el sufrimiento de este hombre. Es en esto que está enfocado, en él, en su carencia, en primer lugar. Ojalá también nosotros imitemos en esto a Jesús. Y siempre que hagamos el bien, lo hagamos así, en silencio, sin hacer del bien un show o un espectáculo. Jesús respeta la condición de aquel hombre y no se aprovecha de él para hacerse famoso ni para armar una función. Jesús no andaba haciendo espectáculos. No lo hagamos entonces nosotros. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, dice San Marcos. ¡Qué hermosa imagen! Podemos contemplar esta imagen por horas. Jesús llevando de la mano a aquel ciego. Dios y hombre, caminando juntos, tomados de la mano. ¡Qué imagen más perfecta! Imagino la conversación entre los dos. Seguramente Jesús le habrá preguntado lo que todos preguntamos cuando conocemos a alguien. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué fue lo que te pasó? Y allá va Jesús, guiándole e indicándole por dónde podía ir tras sus pasos. ¿Y el ciego? El ciego le sigue, confiado, va creyendo sin ver, tomando fuerte la mano de su Creador. ¿Qué esperanza más grande debió suscitarse en el corazón del ciego, mientras iban los dos caminando de la mano? Así debemos de caminar nosotros por el camino de la conversión, tomando fuertemente la mano de Jesús, creyendo en su palabra, a veces sin ver, pero confiados, seguros de que Él nos llevará a la luz. Una vez que encuentran un lugar apartado, tranquilo, Jesús escupe y toca aquellos ojos inertes con su saliva. Jesús usó la saliva como un símbolo del Espíritu Creador. Jesús ungió entonces los ojos del ciego con su saliva y sondeó al hombre con una pregunta: ¿qué ves? Y el hombre contestó: veo a la gente, pero se ven como árboles que caminan. En otras palabras, el hombre dice: puedo ver, pero no puedo darle sentido a lo que veo. Ya no soy ciego, pero tampoco tengo una visión clara. Esa es la pregunta que nos hace hoy a nosotros Jesús. ¿Qué ves? ¿Qué le responderemos nosotros? Sorprende tanto constatar que sea Dios mismo quien hoy nos esté preguntando: ¿qué ves? Jesús nos pregunta hoy si vemos bien, pero con los ojos de la fe. Jesús no quiere que veamos las cosas borrosas, sino que quiere que veamos muy claro. ¿Y qué es lo que no nos deja ver bien? ¿Qué causa nuestra ceguera espiritual? Las preocupaciones de la vida, el estrés, los problemas que a menudo agrandamos.
el querer estar a la moda, el vivir buscando lo que no necesitamos, el querer tener por tener o por envidia, el ego, el orgullo, la soberbia, la avaricia, la lujuria. Todo eso y mucho más nos impiden ver claramente. Jesús entonces impuso sus manos sobre los ojos del hombre, y Marcos registra gráficamente lo que sucedió. El hombre comenzó a ver perfectamente bien, estaba curado y veía todo con claridad. No hay más confusión en su vista, ya no hay más sombras ni puntos ciegos. Él podía ver y veía claramente. El mundo se presentó delante de él con sus colores brillantes y llamativos. Finalmente dice San Marcos que Jesús le dijo al hombre: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Este ciego seguramente querría seguir a Jesús, pero el maestro lo envía a su casa, porque es en el hogar en donde es preciso dar testimonio. Luego podemos ir más allá. Se es testigo de Jesús en nuestros propios ambientes, en la casa, en el trabajo, en el grupo donde servimos, en la parroquia y en la comunidad y más allá de las fronteras, hasta donde el Señor nos quiera llevar. Llevamos la luz del Evangelio ardiendo en nuestros corazones y brillando en nuestros ojos. Es con su luz que vemos las cosas de un modo distinto e iluminamos el camino de los demás. Es con la luz del Evangelio como podemos ser misioneros, apóstoles, discípulos, profetas en nuestra propia tierra, en la casa, en la comunidad, en nuestro centro de trabajo o de estudio. Y no es necesario que se lo digamos a nadie, porque quien está lleno de la luz de Jesús no necesita decir muchas palabras. Fue de la mano de Jesús que este hombre dejó la oscuridad eterna y pudo percibir la luz. Sus ojos se abrieron y su mundo se transformó. Es caminando de la mano con Jesús como encontraremos la luz definitiva. Busquemos hoy a Jesús en un lugar privado, busquemos la privacidad con Dios, alejémonos del bullicio y estemos a solas con Él. Abramos ese espacio personal con Él. Esto es vital para el cristiano. Y tomando fuerte su mano, caminemos cada día por el camino de la conversión. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.